y el tema de hoy son crustáceos. Vamos a ver, avísenme por favor si pueden ver la pantalla. Artrópoda subfilum crustácea. Ya, yo los estoy viendo, es posible que ustedes ya vean la pantalla. Se ve todo negro, ¿verdad? Sí, aún no, ahí se puede Ya apreciar. veo. Ok, vamos a ponerlo más grande. Bien, ¿por qué estudiar los crustáceos? Yo creo que después de los insectos, los arácnidos y los crustáceos, yo creo que los crustáceos llevan una delantera. Eh, entonces tendríamos en diversidad los insectos, los crustáceos y los quelicerados, las arañas y los organismos similares. Tenemos una enorme diversidad, pero lo más importante de los crustáceos es que en general se comen, forman parte de nuestra dieta corriente y más importante aún, en la economía del Ecuador como primer país productor del mundo de camarones, pues tenemos un componente de la economía, después del petróleo, el camarón es el rubro más importante. Hay otros países donde los crustáceos también son muy importantes. En Cuba, por ejemplo, no son los camarones, sino las langostas, lo que constituye un elemento importantísimo. En la península de Yucatán, que está muy cercana a Cuba, son unas áreas de muy baja profundidad, muy claras, donde la langosta recluta de una manera intensa y allí pues la economía de esas regiones pues se nutre enormemente de la explotación de langostas. Al principio yo pensaba que no se podían cultivar. Lo que hacían era ponían unas casitas, dos piedras y una tabla. O sea, 4 piedras, pongo 2 piedras en la tabla, 2 piedras encima, y eso constituye un refugio. Eso permite que las langostas juveniles recluten. Pues la langosta pasa 6 meses como larva en el plancton. Increíble, es el animal que tiene un periodo larvario más largo que de los que yo conozca. Y yo pensaba, bueno, cultivarlas va a ser difícil. Y sin embargo no es así. Hay laboratorios en Florida que se han dedicado a cultivar langostas. Inclusive, cuando uno tiene las jaulas flotantes para cultivar otros organismos, peces, por ejemplo, en las grietas de la jaula se meten las larvas de las langostas después cuando están reclutando. Así que son organismos bien curiosos. Eh, y bueno, gracias a eso pues se han podido cultivar en algunos países. Aquí en Ecuador pues tenemos el cultivo de camarón como elemento importante de nuestra economía. En ciertos países cultivan otros organismos o explotan otros organismos. En Rusia, muy cerca, tienen aguas muy cercanas al Polo Norte y allí pues se dan los misidáceos y el krill. El krill es un misidáceo que se da en altísima abundancia. El krill es lo que comen las ballenas eh, y se da pues en áreas muy particulares, áreas muy frías, donde los nutrientes se acumulan de tal manera que permite un crecimiento microalgal suficientemente grande como para alimentar estas masas de krill. Y el krill pues sirve de alimento a las ballenas. Pero imagínense ¿qué densidad tiene que haber de krill para poder alimentar una ballena? Las ballenas son filtradoras, la mayoría de las ballenas. Hay algunas ballenas que son eh, depredadoras, como los cachalotes que comen calamares, pero son más bien escasos en número en comparación con las ballenas, que son filtradoras usualmente de crustáceos. O sea que los crustáceos forman parte fundamental de las cadenas tróficas. Otra razón para estudiar crustáceos, aparte de la económica, es que los animales en general no comen algas. Nosotros tenemos pejerías importantísimas, como la pejería de Pinchagua, la pejería de Chumumo, la pejería de otro pelágico pequeño. Muchos de estos pelágicos pequeños que uno diría comen plancton, sí, pero comen zooplancton. La mayoría de los organismos de los peces no son capaces de poder filtrar microalgas, porque la separación en sus branquias no es de tal tamaño que permite que se fijen
las microalgas. Entonces, ¿quién sí puede filtrar microalgas? Inclusive puede filtrar bacterias. El zooplancton, en gran mayoría los copépodos y los cladóceros. Entonces, estos grupos pues los vamos a estudiar en su momento. Hoy vamos a tener una presentación de los grupos que hay, de los grupos de crustáceos, y vamos a estudiar la generalidad de la morfología de un crustáceo, pero los grupos luego los vamos a estudiar en detalle, los copépodos por el papel que juegan, copépodos y cladóceros, las artemias, los branquiópodos, por la importancia que juegan en los cultivos de crustáceos, cultivos de crustáceos y de muchas otras cosas. Las artemias se usan para alimentar peces y otros organismos, además de camarones, ¿no? Entonces, son el elemento fundamental en la cadena trófica que permite pasar, son los herbívoros, así como los venados, las vacas, los conejos, son elementos fundamentales en las cadenas tróficas porque gracias a ello podemos tener el pasto, las plantas pueden ser incorporadas. Ya, déjenme anotar los que están entrando para que no se me interrumpa la señal. Entonces está entrando Kelly Marín. Kelly. Y antes entró otra persona, pero realmente no anoté su nombre, pero voy a tener que volver a pasar la lista de los ausentes antes de finalizar la clase. Entonces, les decía, el zooplancton, constituido en gran medida por los copépodos, los cladóceros, zooplancton, quiero decir, son consumidores primarios. Ellos son los que van a ingerir bacterias, y bacterias normales, cianobacterias y microalgas. Las microalgas pues, pueden formar parte de las diatomeas, las aptofitas y las clorofitas. Entonces, estas microalgas captan la luz, producen fotosíntesis y son los elementos fundamentales de cómo ingresa la energía a los sistemas marinos y el oxígeno. Solamente ellas son capaces de producir oxígeno. Habíamos visto, que no sé si lo vieron, vimos las fumarolas de Galápagos en esta clase. No, No que No recuerdo. Ok, bien, las vamos a ver porque las fumarolas sí viven de quimiosíntesis. Ellas están a 2000 metros de profundidad o más, y sin embargo es una comunidad cuyo elemento primario es la producción de sulfuro de hidrógeno, de metano, y las bacterias que viven en esas comunidades asociadas con con poliquetos, son capaces de transformar esta materia química en materia orgánica, sin usar la luz. Pero ellos dependen del oxígeno que les llega con las corrientes marinas desde la superficie. Es decir, que el fitoplancton es una manera como ingresa la energía a los ecosistemas terrestres, pero en este caso es energía luminosa y produce oxígeno usando CO2, usando luz, produce oxígeno y produce materia orgánica. En la quimiosíntesis, usando sulfuro de hidrógeno, que es un material inorgánico, usando el CO2 del ambiente, logran producir materia orgánica, pero no producen oxígeno. Entonces, el fitoplancton sigue siendo un elemento fundamental en los ecosistemas terrestres porque nadie más que el fitoplancton produce oxígeno. Pero es importante darse cuenta que la fotosíntesis y la quimiosíntesis son las dos maneras como la energía entra a los sistemas biológicos a través de la síntesis de materia orgánica en base a materia inorgánica. Entonces, las fumarolas lo vamos a estudiar un poco más adelante, hoy no. Entonces, ya vemos que los crustáceos pues, son base de nuestra economía, son importantes en las cadenas tróficas, y en el área de la salud, pues tenemos algunos crustáceos que son
parásitos, unos parásitos bien extraños, porque no solamente parasitan al hospedero, al camarón o al cangrejo, puede ser cangrejo normal o cangrejo ermitaño, y lo transforman, le cambian el sexo. Si son machos pasan a hembras, si son hembras siguen siendo hembras y logran que el animal produzca huevos del invasor, del parásito, ¿no? Estos crustáceos son cirripedios que lo vamos a estudiar en su momento. Entonces, bueno, desde el punto de vista de las cadenas tróficas, economía, del área de la salud, los crustáceos pues constituyen elementos importantes para estudio. Vamos a ver, se los presento. Los remipedios lo tienen arriba, es un crustáceo lo más parecido a un anélido. Vemos que tiene segmentos, tiene patas igualitas a todo lo largo, tiene dos pares de antenas y tiene el telson al final. Vamos a estudiar un poquito más adelante. Lasionectes es el nombre. Este animal se descubrió en los años 80 y es exclusivo, hasta ahora solamente se ha descubierto en las fosas del Caribe, del Mar Caribe, al norte del Atlántico. Cefalocarida son organismos, ven de nuevo, segmentados. Los apéndices solamente están en los primeros 8 segmentos, los apéndices birramios, igual que en lacionectes, son apéndices todos igualitos y birramios. Luego siguen en los branquiópodos. El nombre ya les está diciendo algo. Branquio viene de branquia y poda de pie. Entonces estos animalitos tienen las branquias asociadas a sus pies, es decir, no tienen branquias, tienen los pies que usan como branquias. Entonces aquí tenemos animales muy importantes. Los órdenes son 3: Notostraca, Diplostraca, Cladócera y Anostraca. Los cladóceras en la Daphnia, la Artemia salina, los tienen aquí a la derecha. La Artemia carece de caparazón. Arriba el trips es un diplostraco, son animalitos de agua dulce. Y se parecen a los cangrejos quelicerados que habíamos visto en los fósiles, ¿verdad? Que los tenemos todavía en existencia. Bien, estos son los branquiópodos. Luego tenemos los ostrácodos. Los ostrácodos parecen unas almejas. De hecho, si tienen las patitas cerradas, las tienen metidas dentro del caparazón, pues parecería una almeja. Sin embargo, cuando lo vemos que tiene las patas articuladas, nos damos cuenta que es un animal. Los copépodos, otra clase de los crustáceos, aquí vemos un copépodo de agua dulce. Son muy abundantes tanto en agua dulce como en agua salada, y vemos que aquí pues es una hembra con sus huevos. Los cirripedios. Los cirripedios los hemos visto, los vimos cuando fuimos a Barbajillo. Tanto vimos el percebe, que ven aquí a la izquierda abajo, como los cirripedios arriba, los cirripedios sésiles. Los de abajo son pedunculados y el pedúnculo se come. Es decir, el percebe, aquí en Ecuador, podemos ir a Salango, cerca de Puerto López, y es uno de los pocos restaurantes que sirve percebe. Es bastante caro, tengo entendido que el plato cuesta más de $10. En España, pues son mucho más económicos. Mi mamá los compraba, los importaban de España, en la época cuando yo era niño, ¿no? Ya, yo me imagino que ya no. Lo que se come, se cuecen con agua, con agua, sal y laurel, y luego se dejan enfriar, y lo que se come es el tallo, el pedúnculo. Se le quita la cabeza y se jala. Se le quita la cabeza, se desprende de la cobertura y se jala, y el músculo es lo que se come, el músculo del pedúnculo. Aquí vemos el percebe a la derecha, vemos a la derecha abajo, vemos los pies, cómo los usa el animal para captar alimento del agua. Esto lo vamos a ver en morfología posteriormente. Lo que quiero es solamente presentarles los individuos que vamos a estudiar luego, ¿no? Luego tenemos los malacostracos. La clase malacostraca es una de las más grandes. Incluye pues un grupo de organismos bastante
numeroso. Vemos en primer lugar lo más llamativo, el cangrejo de Alaska, cangrejo araña, familia Magidae. ¿Cuántas patas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Este cangrejo pues tiene una importancia económica grande, no tanto por lo que está dentro del caparazón, sino por las patas, los músculos de las patas que se comen. Arriba vemos, bueno, se los presento, Nevalia. Nevalia es un filocarido, lo vemos abajo, el segundo empezando por la izquierda. También tenemos otro ejemplar aquí a la derecha, al final a la derecha. Los estomatópodos lo tienen arriba completamente encima del cangrejo araña. Tienen un largo abdomen, tienen unas, el primer par de patas está transformado como si fuera una mantis religiosa, y captura son animales depredadores intensos. Muchos de los peces, tenemos peces especializados como la curvina de roca, come intensamente estomatópodos. Luego tenemos los eumalacostracos. Eu significa propiamente, o sea, los propiamente malacostracos. Tenemos los órdenes Decápoda, Anfípoda, Isópoda, me faltó la Anisópoda y Misidacia. Hay otros órdenes que no se los puse porque tienen menor importancia y no los vamos a estudiar. Los decápodos, hay el cangrejo araña, el camarón que tienen a la derecha, el cangrejo que vemos al final a la derecha y el cangrejo ermitaño en la concha de ese caracol. Estos son decápodos. Luego tenemos los anfípodos, lo tenemos debajo del cangrejo araña, es el segundo, debajo de las patas del cangrejo araña vemos un animalito muy flaquito, ese es un anfípodo. Los isópodos lo tenemos debajo del cuerpo del cangrejo araña. Los isópodos y los misidáceos, pues no lo tenemos aquí, no pusieron misidáceos en la foto, pero los misidáceos pues tienen gran importancia, primero porque se comercializan. En Rusia ellos tratan de vender misidáceos, porque son muy abundantes, son la dieta, como les explicaba, de las ballenas. Los isópodos son uno de los pocos crustáceos que han invadido la Tierra. Las cochinillas de humedad que vemos debajo de las piedras, muchas veces cuando levantamos piedras en el jardín, son isópodos. Son de los crustáceos, han invadido el continente porque son abundantes en los ríos. Pero en tierra realmente solamente conozco los isópodos, las cochinillas de humedad, más nadie. Así que no, es un grupo que se ha concentrado en vivir en los ríos o en el mar. En los ríos vamos a ver que tenemos varias especies de camarones y algunos cangrejos. O sea, los decápodos son los que han invadido la tierra, las aguas continentales, quiero decir. Bien, vemos que supuestamente los trilobitas están en la línea de evolución de los crustáceos. Los crustáceos primitivos, esto es un organismo que pusieron aquí, el que puso Barnes, es un organismo hipotético, ¿no? Se supone que se parece mucho a un remipedio porque tiene completamente segmentado patas birrámeas en todos los segmentos, dos pares de antenas, y luego vemos cómo los cefalocarides y los remipedios están pues en la base de lo que más se parece al organismo más primitivo. Luego tendríamos los branquiópodos, los ostrácodos, los cirripedios, los branquiuros y los copépodos. En esa línea, y ahí llegaron, o sea, no se supone que los copépodos le dieron origen a más nadie. En otra línea ha debido surgir lo que le dio origen a los decápodos. Vemos los nevalios, Hoplocaridas, estos son malacostracos. Y luego tenemos los misidáceos, los cumaceos, los anfípodos, los isópodos y los taneidáceos.
Esos son los peracaridos. Entonces, vemos que el grupo más abundante son los malacostracos, y son los animales pues, más evolucionados. Se supone que los... Entonces, dentro de las langostas, los camarones son de los organismos pues, más evolucionados dentro del grupo de los crustáceos. Vamos a estudiar un poquito los remipedios. Me pareció un grupo curioso, primero porque fue recientemente descubierto en los 80, todos son carnívoros, los cuerpos son vermiformes como si fuera un gusano, y segmentados, no presentan ojos. Los primeros apéndices del tronco están modificados como maxilípedos. Vemos que tiene 2 pares de antenas, nadan remando con los apéndices del tronco que barren como onda metacrónica. Son endémicos de cuevas marinas del Caribe y es lo más cercano a un anélido en crustáceos. O sea, hasta ahora son los organismos más primitivos que se han descubierto. Aquí vemos un esquema, vemos que tienen el flagelo ventral, el flagelo dorsal, los pleurotergitos, la somita anal y las ramas caudales que no constituyen un telso. Bueno, vámonos ahora con la morfología general de los crustáceos. Vamos a ver, en este caso es un camarón. Tenemos la primera antena y la segunda antena. Esto va a ser común a todos los grupos. Las antenas juegan un papel diferente en cada grupo. En la mayoría pues son sensoriales, pero hay algunos grupos como las dafnias, los cladóceros, donde las antenas son elementos natatorios y les permiten conseguir alimento. Es decir, en los decápodos las antenas tienen un papel sensorial, más no alimenticio. Más bien los peraiópodos en el tórax son los elementos que van a permitir la alimentación. Pero en grupos más primitivos son las antenas las que juegan un papel fundamental. Y en el caso del náupleo, de los náupleos de la mayoría de los grupos, van a ver que ellos nadan con las antenas. Entonces vemos a la izquierda la mandíbula, el endopodito del primer maxilípedo, el primer maxilípedo derecho, el primer maxilípedo, segundo maxilípedo, tercer maxilípedo, y bueno, vemos el caparazón, la primera pata derecha, o sea, el primer quelípedo. Por la parte de la derecha vemos el palpo mandibular izquierdo, es decir, la mandíbula, recuérdense que los apéndices son birramios, ¿no? Entonces cada uno va a tener una rama principal y una rama secundaria. Estas características tienen carácter taxonómico. Muchas veces uno puede disecar la mandíbula y ver que el palpo mandibular izquierdo, tenemos palpo de la mandíbula derecha y la mandíbula izquierda, y sobresale el segmento adicional que es el palpo, ¿no? Luego tenemos la primera maxila izquierda y segunda maxila izquierda, tercer maxilípedo. O sea, tenemos una serie, dice los maxilípedos izquierdos han sido eliminados. Pero vemos que la boca está compuesta por un conjunto de elementos que son los que van a permitir la manipulación del alimento, y la mandíbula pues lo va a triturar. Luego tenemos los peraiópodos que le siguen, lo vamos a ver más adelante aquí. Entonces, vemos que tenemos 5 pares de patas en el abdomen. La primera puede estar modificada, no siempre está modificada. En el caso de los camarones peneídos, como el que podemos conseguir en Playita Mía, vamos a ver que tienen 5 pares de patas. Todas las patas se parecen y todas terminan en una pinza. En el caso del camarón de que van a comprar en Playita Mía. Este animal que estamos viendo es un astácido que aquí en Ecuador pues no lo tenemos, pero en Estados Unidos es muy común y tiene el primer par de patas modificado.
en los ríos de Ecuador podemos conseguir algunos camarones que se parecen a este astácido, y en Poza Honda yo vi que hay una langostita que era Quadricarinatus, que fue introducida de Australia y actualmente pues está libre viviendo allá en Poza Honda, y uno puede conseguir animales de cierto tamaño, ¿no? Y comérselos, ¿no? Ok, entonces tenemos 5 pares de patas en el tórax. Algunas veces el primer par de patas está modificado con una pinza. Las otros 4 pares pueden o no tener pinzas. En este caso, este astácido pues tiene 3 pares de pinzas en las primeras patas. Luego vienen las patas del abdomen, que son los pleópodos. Los pleópodos usualmente son utilizados en la natación, pero también el primer par de pleópodos se usan en la cópula. El macho transfiere el espermatóforo con el primer par de pleópodos. El telson contiene el ano, por eso es el telson, y tenemos un urópodo donde es unas patitas en la cola que se transformaron se aplanaron y intervienen en la natación. Bien, entonces vamos ahora a ver la morfología interna. Entonces tenemos 2 pares de antenas. Vemos el rostro, que es una prolongación del abdomen, el ojo pedunculado. El cerebro está, como ya lo estamos acostumbrados a ver en todos los artrópodos, alrededor del tubo digestivo. Vemos que del cerebro parten un par de ramas ventrales que recorren todo el animal, y en cada segmento hay un ganglio. Vamos al aparato digestivo, eso lo vamos a estudiar más adelante con más detenimiento. Tiene un estómago, y el estómago está dividido en 2 secciones: el estómago cardíaco y el estómago pilórico. El pilórico pues está más cerca del píloro, como su nombre lo indica, porque luego continúa con el intestino. Bien, entonces bueno, continúa con el intestino y termina pues en el ano. El sistema circulatorio es un sistema abierto, como en todos los artrópodos. Tiene un corazón en la parte dorsal, que luego se extiende con una arteria abdominal dorsal. El corazón tiene unos ostios por donde ingresa la sangre. Ya sabemos que el corazón tiene unos músculos, cuando el músculo se contrae, el corazón se agranda y por los ostios entra sangre. Luego el corazón se contrae y la sangre va a fluir hacia la parte posterior y hacia la parte anterior. De esa manera se mantiene en movimiento la hemolinfa dentro del cuerpo del animal. Vemos, hay una glándula digestiva que es el hepatopáncreas. Nosotros ya habíamos dicho, cuando veíamos moluscos, que el hepatopáncreas es una combinación del hígado y el páncreas. En el caso nuestro, el hígado y el páncreas están separados, pero aquí el hepatopáncreas cumple funciones similares. Ya déjenme anotar: Cris Rodríguez Moreno. Entonces, aquí el hepatopáncreas cumple funciones dobles, igualito que en los moluscos, porque él va a producir enzimas, como produce el páncreas y como produce el hígado. Va a producir, va a servir, como sitio de acumulación de la materia orgánica. En nuestro hígado nosotros acumulamos glucógeno. En el caso de los crustáceos, también va a servir como órgano acumulador. El páncreas no sirve como órgano acumulador en nuestro caso, por eso es que el hepatopáncreas tiene esas funciones dobles. Por cierto, que cuando cocinamos camarones, lo que comemos fundamentalmente es el músculo de la cola. Pero el hepatopáncreas y lo que es la parte del estómago, la cabeza, eso lo ignoramos. Pero el problema es que el sabor
del camarón está concentrado en el hepatopáncreas. Entonces, cuando vayan a cocinar camarones, yo personalmente trato de comprarlos con cabeza, porque al cocinarlos van a saber distinto que cuando cocinas colas. La cola, por supuesto, sabe rico, pero no pierde ese sabor característico de los camarones que lo tiene el hepatopáncreas. Entonces, de hecho, hay algunas veces, algunas personas que cuando van a cocinar camarones, eh, trabajan pelan el músculo y luego hierven las cabezas el caparazón del que quedó pelado de la cola, lo cocinan y luego lo meten a la licuadora y luego lo cuelan. Y ese agua la usan para cocinar. Entonces es una recomendación que les doy de que el sabor fuerte está en el hepatopáncreas y cuando botamos la cabeza y no la usamos para cocinar, pues perdemos un enorme e importante componente del sabor de los crustáceos. Hasta ahora no hay ninguna pregunta, nadie tiene dudas o alguna inquietud que quiera manifestar. Una pregunta que les hago. Vemos que el animal está integrado por un conjunto de órganos típicos que lo hemos visto en todos los demás animales, pero este músculo tan grande, ¿por qué será? ¿Por qué tienen esto es un decapo de lo que estamos viendo? En el caso de las langostas y los camarones, tienen un músculo sumamente desarrollado. En el caso de los cangrejos, no. El cangrejo tiene una morfología distinta, el abdomen está muy acortado, está debajo del cuerpo y el músculo abdominal pues queda reducido a una mínima parte, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes que este músculo es tan grande en las langostas y los camarones? ¿Qué función tiene ese músculo? Motivos de movimiento, biólogo. Movimiento, sí, pero movimiento, él se mueve con las patitas, con los pleópodos mayormente, y también con los pereyópodos que se puede reptar, pero él nada es con los pleópodos. Sin embargo, ¿por qué un músculo tan grande entonces? ¿Qué movimiento puede resultar crítico como para justificar un músculo tan grande? La depredación cuando tiene que huir de Cuando tiene que depredadores. huir, exactamente. La huida es el músculo que se usa para huir y huyen a una velocidad impresionante. Cuando me ha tocado arrastrar con redes en la playa buscando camarones, los camarones cuando se sienten molestados por el plomo, la cuerda de plomo en la parte inferior de la red, ellos brincan y brincan a una velocidad impresionante y me pegan del pecho, de las piernas, de los brazos, o sea, inclusive pueden salir del agua, del brinco que pegan, ¿no? Entonces, es evidente que esta reacción es producto de un enorme músculo que tienen que se usa en la huida. Ahora, el cangrejo eh, no huye de esta manera. ¿Cómo huye el cangrejo? ¿O cómo se defiende el cangrejo? O sea, como defensa imagino que es por las tenazas, ¿no? Las tenazas, sí, ok. Hay camarones que no tienen tenazas y huyen largándose a gran velocidad, usando el músculo, ¿no? Pero el cangrejo, ¿qué elementos de defensa tiene el cangrejo? Se ocultan, se meten en agujeros. Sí, suelen ser planos, se pueden esconder en agujeros, pero además, ¿cómo es el cuerpo del cangrejo en comparación con el de un camarón? Un exoesqueleto mucho más fuerte, más robusto. Exactamente, tienen mayor cantidad de carbonato de calcio que los camarones. Los camarones tendrán carbonato de calcio mayormente en el cefalotórax, mientras que el abdomen suele tener muy poco carbonato de calcio. También tiene, pero no tanto, ¿no? Mientras que el cangrejo está casi todo cubierto de carbonato de calcio, es como una piedra, y ese pues es su elemento de defensa. Ok, entonces, ¿qué nos quedó por ver en esta foto? Bueno, vemos el conducto espermático, que en el caso de la hembra, a ver si lo marca el ovario, bueno, marca los testículos,
El testículo está pegado a la parte dorsal del animal. Cuando uno pone un camarón maduro, le pones una linterna debajo, vas a ver que el testículo ocupa toda la parte dorsal del animal pegado al corazón. Lo que pasa es que no se ve bien el punto, ¿no? De hecho, no se ve bien el testículo aquí, ¿no? El ovario, pues está en la misma zona y el ovario, a ver, arteria, que no lo marca, lo tengo, veo corazón, veo una glándula que es parte del hepatopáncreas y enseguida veo una estructura blanquecina con un tubito que da vueltas y termina en el quinto par de patas que lo llama el conducto espermático. Bien, pero es que yo sé que la hembra, ¿no? Ahí en el quinto par de patas libera el espermatóforo el macho. La hembra libera en el tercer par de patas, que no lo vemos bien en esta foto. Bueno, eso lo vamos a ver cuando vemos reproducción. Aquí vemos el corte transversal del cefalotórax. Entonces vemos el seno perineural, los senos, veo la base de la pata, la cámara branquial, o sea, el cefalotórax cubre, son dos láminas, ¿no? Por una parte me cubre internamente las branquias y por otra parte me lo cubre externamente. O sea, ahí hay una cámara por la cual circula el agua y las branquias pues son bañadas con ese líquido, pero internamente vemos que tenemos la glándula digestiva, vemos el conducto espermático, la gónada, el corazón y el seno pericárdico donde se acumula la linfa. Como estos animales tienen sistema circulatorio abierto, todos los órganos que estamos viendo están bañados en hemolinfa. Vena desde las branquias, vena desde... Bien, entonces aquí el... El cerebro vemos que está en la parte frontal, tiene está inervando el ojo y el pedúnculo ocular es donde están las glándulas endocrinas fundamentales del camarón. Por esta razón, en los sistemas acuícolas, se suelen remover el pedúnculo ocular en uno de los ojos. O sea, eso se llama la ablación o corte
de uno de los ojos. En algunas ocasiones cortan los dos, pero esto permite que el animal mude o se desencadena la reproducción. Entonces, una manera como en los sistemas de cultivo de camarones logran mantener la producción es cortándoles un pedúnculo ocular, y de esta manera pues alteran el sistema hormonal del camarón. Los órganos sensoriales, vamos a tener pues el ojo compuesto, y luego tenemos setas. También lo veíamos en el caso de los insectos, la clase de ayer, que tenemos setas en las patas. A diferencia de los insectos, los crustáceos tienen muy pocas setas en el cuerpo, más bien van a estar concentradas en la punta de las patas. Las setas pues les permiten tener un reconocimiento tanto táctico, de tacto, desde el contacto con el sustrato, como con la química. Son capaces de detectar sustancias químicas en el ambiente. Al igual que no lo estamos viendo en la foto porque son muy pequeños. En los insectos veíamos los túbulos de Malpighi adosados al intestino. Aquí no existen. Aquí, al igual que los arácnidos, los quelicerados, tenemos solamente glándulas coxales que funcionan como un nefridio y drenan directamente al exterior. En ese sentido, pues los quelicerados se parecen a los crustáceos, y se supone pues que el origen de los crustáceos deriva de un quelicerado, de un trilobita, ¿no? Que tenían pues supuestamente glándulas coxales, y algunos quelicerados pues tienen tubos de Malpighi. En este caso no hay tubos de Malpighi, como veíamos en el insecto, sino solamente glándulas coxales. La sangre de estos animales es una hemolinfa, tiene la hemocianina, que es un pigmento que tiene cobre, no está en pigmento, está disuelta en la sangre, y hay unas células ameboides, se llaman hematocitos, que son las que intervienen en la defensa del crustáceo. Estas cosas se han estudiado bastante más intensamente a raíz del desarrollo de la acuicultura, buscando mecanismos para proteger a los animales de las enfermedades, en alguna medida con poco éxito, diría yo, porque cada vez que nos cae una enfermedad, pues suceden verdaderas catástrofes, ¿no? A finales de los años 80, pues sucedió la mancha blanca, que es una virosis, y el año antes pasado, no en Ecuador, pero sí en los países asiáticos, tuvieron el síndrome de la enfermedad temprana, que es producida por una bacteria. Entonces, esto ha permitido, pues, como hay tanto dinero involucrado, pues se ha avanzado bastante en lo que se refiere a la endocrinología de los camarones y a la manera como reaccionan ante los elementos extraños que le causan daño. En los invertebrados en general no tenemos anticuerpos. Esto es exclusivo de los cordados. Es decir, los sistemas de defensa del organismo, en el caso del humano, está constituido por dos entidades. La defensa primaria, que no es aprendida, que no requiere anticuerpos, los macrófagos, son encargados de que bacteria que llega, bacteria que se come.
la logran distinguir porque la superficie de las células en general tienen unos azúcares pegados a las proteínas, se llaman glicoproteínas, y los macrófagos están acondicionados a poder reconocer las células corporales. Entonces, las células que son identificadas como extrañas, pues son ingeridas, son atacadas. Pero luego los linfocitos T son capaces de tener memoria. Es decir, nosotros podemos generar anticuerpos que van a reaccionar con antígenos extraños y va a permitir que los linfocitos T reconozcan las células extrañas y hay una defensa aprendida, que es lo que tenemos nosotros en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, la posibilidad de poder aprender, y eso constituye pues las vacunas. Entrenar a los linfocitos T para que reconozcan organismos externos, eso es y entre ellos pues el virus que nos está afectando, el virus que causa la enfermedad del COVID-19. En el caso de los invertebrados, pues esto no existe, solamente tenemos la defensa primaria y no existe la posibilidad de generar anticuerpos. Por eso cuando hablamos de vacunas, no nos referimos a vacunas para invertebrados. Podemos hablar de vacunas en peces, porque ellos sí tienen esa posibilidad de poder tener memoria y poder tener anticuerpos ante organismos extraños. ¿Alguna inquietud hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene dudas? Oye, me sorprende que estén tan callados. Biólogo, era para preguntarle acerca del arte de pesca en este tipo de crustáceos. ¿A cuál de ellos? Con el que estamos viendo ahorita. Ok, los astácidos. Este animal vive en agua dulce y ellos pues se ponen trampas en agua dulce. De lo que yo hacía era, tomábamos una cesta, una cesta que tenga una entrada fácilmente reconocible, pero no la salida, una nasa, y le colocábamos, en el caso de los Macrobrachium o Crifios, que es el género que va a haber aquí en los ríos, en la costa pacífica de América, le colocamos pues trozos de yuca o una sardina, y el animal pues a los pocos minutos pues recogíamos la nasa y teníamos cangrejos, hay camarones adentro, ¿no? Igualmente en los cuerpos de agua templados, donde este astáceo se está dando, igual uno puede poner una nasa y vamos a tener pues algunos animalitos. Mis estudiantes cuando van a Posaonda recogen a ver, ¿cómo se llama la langosta que hay en Posaonda? Querax quadricarinatus se llama la langosta. Es un astáceo también, tiene una par de pinzas bien grandes, pero lo recogen a mano, ¿no? Ellos van apartando los lechuguines y eventualmente pues consiguen las langostas. Pero yo me imagino que igual funcionaría poner una nasa con carnada adentro para atrapar langostas, ¿no? En el caso de los animales marinos, la pesca se hace con redes. Si son animales que están flotando, como el plancton, pues usamos redes de plancton, redes finas, ¿no? Si es fitoplancton y vamos a recolectar, podemos usar una red que tenga 0,005 milímetros, o sea, 50 micras. Si son zooplancton, vamos a usar una red que tenga 0,3 milímetros o 300 micras. Y eso pues me permite capturar copépodos, cladóceros, larvas de moluscos, larvas de anélidos. Y es importante porque yo puedo tener un cultivo de copépodos o un cultivo de cladóceros marinos. Justamente una de las ideas que yo personalmente tengo es desarrollar cultivos de crustáceos muy pequeños que sirvan como alimento para peces o para otros crustáceos, para larvas de camarón, de tal manera que reducimos la importación de huevos de artemia. Los quistes de artemia
se importan en todos los países donde hay cultivo de camarón, pero eso significa que tenemos que pagar con divisas. Si lográramos producir cultivos de copépodos, pudiéramos vendérselo a las empresas y dejarían de comprar quites de artemia. Entonces, para eso se toma la red de zooplancton, se arrastra por poco tiempo, unos 1 minuto o 2 minutos, se colocan en un frasco los copépodos vivos y se llevan al laboratorio donde vamos a separar los copépodos que nos interesan con una pipeta Pasteur, luego se colocan en agua de mar con alimento. El alimento es fitoplancton que se ha cultivado previamente en base a cultivos escénicos. Cultivos escénicos son puros. El SENAIN o algún otro laboratorio nos puede suministrar cultivos puros de microalgas. Entonces, yo con un inóculo lo puedo reproducir en el laboratorio, producir grandes masas de fitoplancton, con lo cual puedo alimentar mis copépodos y de esa manera yo pudiera tener entonces un grupo de copépodos bajo cultivo, algunos más grandes, otros más chiquitos, dependiendo de la boca del animal que voy a alimentar. Entonces, vemos que cómo se inicia con una red de zooplancton. La parte comercial de cangrejos y de camarones se hace con otro tipo de arte de pesca. Los cangrejos se pescan con nazas. En el caso del cangrejo que se pesca en Guayaquil, no lo he visto, no he visto cómo se pescan, pero si alguien lo conoce, por favor dígame si se usan nazas o lo capturan a mano. ¿Alguien tiene alguna información al respecto? Vamos a parar de compartir y seguimos con la conversación. Yo lo otro que tengo, ¿por qué aquí no se trabaja en la producción de, usted dijo quistes de artemia, huevos de artemia, no me acuerdo, para alimentar a camarones? ¿Por qué aquí no se puede producir? Mira, yo creo que sí los producimos. En Salinas tenemos la producción de sal más cercana a Manta y esas lagunas requieren artemia. Como parte de la producción de sal, también se producen microalgas y esas microalgas pueden producir un mucílago que no deja que la sal cristalice bien. Entonces se requiere la artemia salina como elemento controlador del ambiente donde se va a formar la sal. Esas artemias pues también se pueden recoger y venderse como biomasa, el adulto, o venderse como quiste. Pero para que se produzca el quiste tienen que darse unas condiciones de muy alta salinidad. En los lagos de California, donde yo estudié, cuando llega el invierno la temperatura baja mucho, la artemia empieza a producir, ella es, como te digo, es partenogénica. La artemia produce huevos sin fecundar y de esos huevos pues salen organismos haploides, se producen por mitosis, pero cuando llegan épocas ambientales adversas, como puede ser el invierno, que la temperatura baja por debajo de cero, el agua no se congela porque tiene a veces 3, 4 veces la salinidad del mar, pero el agua sí se enfría. Entonces, bajo esas condiciones, la artemia empieza a producir machos, huevos fecundados, huevos haploides, produce machos, produce hembras, y de ahí esos huevos fecundados van a salir los quistes. El adulto muere y cuando las condiciones son adversas, la temperatura es muy baja, y los quistes quedan flotando en el agua, que luego se acumulan con el viento y las empresas pues lo recogen con una red y lo secan y lo venden, lo empaquetan, ¿no? Entonces, igualmente podemos producir cuando la salinidad de los cristalizadores. Si van a Salinas, van a ver muchas lagunas de sal. Las primeras lagunas se llaman los evaporadores. El agua de mar se mete en ellas y el viento y el sol pues va evaporando el agua. Ese agua va concentrando la sal y esa sal la bombean a los
a los cristalizadores. O sea, tenemos los evaporadores y los cristalizadores. Entonces, en las lagunas cristalizadoras es donde se va a colocar el agua con mayor contenido de sal. En esas condiciones, las artemias pues no van a poder seguir viviendo y forman quistes. Y esos quistes pues se pueden vender. La sal en los cristalizadores evidentemente se va, como su nombre lo indica, va a cristalizar en el fondo y luego una vez que se ha acumulado suficiente sal en la laguna, pues la vacían y con tractores o con tractores en general. Pues en Venezuela también lo usan a mano, ¿no? Van con unos picos, pican la sal y la meten en unos sacos y la llevan a vender. Pero cuando son empresas comercializadoras, lo que meten es un tractor. La sal luego entonces se acumula, esa sal viene con mucho sedimento, esa sal la vuelven a disolver para quitar la tierra y la vuelven a cristalizar, pero ya eso se hace en las plantas purificadoras de sal. Entonces vemos que la artemia pues, se puede comercializar en estas unidades. Pero, perdón, dime ya, Ramón. entonces en laboratorio es necesario exponerlas a una alta, bueno, a un factor que les induzca a producir quistes, ¿no? Para hacer, o este proceso no sucede. No sucede normalmente porque las artemias son partenogenéticas. Mientras no haya las condiciones necesarias, el animal va a producir huevos diploides y que me van a dar hembras. Pero para producir quistes yo tengo que darle condiciones adversas para que me aparezcan los machos, haya la reproducción sexual y me produzcan los quistes. Ok, gracias. Ok, hablando ahora de la pesca de cangrejos, les preguntaba si alguno ha ido a Guayaquil o a El Oro, donde se explotan los cangrejos, y si saben cómo se explota el cangrejo en esa zona. Estos cangrejos son de tierra. En En Venezuela, los manglares, biólogo. en los manglares, sí, pero ¿cómo extraen los cangrejos, Aldo? No, no entiendo su pregunta de cómo están. O sea, la gente coloca nazas, trampas para que caigan los cangrejos, o va Sí, caminando, y va recogiendo cangrejos. En Venezuela se hace caminando. Cangrejo que veo, tengo un guante puesto y lo meto en un saco. O meto la mano en la madriguera y saco el cangrejo. ¿Cómo me ibas a contar algo, Aldo? no, sí, que los agarran con trampas. Son unas trampas que meten debajo de los manglares, como lo típico, ¿no? Ya, y le Y los colocan, sacan en conjunto. ya, ok. Entonces, los cangrejos en general, eh, los cangrejos se pescan con nazas. O sea, yo tengo una cesta con unas entradas muy cerquitas al fondo para que el cangrejo entre con facilidad y tiene carnada adentro. La carnada la pongo en un tachito con huecos para que el líquido que me va a traer los cangrejos salga al agua y me atraiga a los cangrejos, pero no se la coman, porque si no, con los primeros cangrejos que capture ya no entran más, porque ya no va a haber más carnada. Esas trampas se ponen en el fondo del mar, amarradas. Ustedes lo han visto en la pesca mortal, en Discovery Channel. ¿Han visto cómo pesca el cangrejo de Alaska? Sí. Sí, Ok. Javier, ok, ha visto que es un barco que tiene muchas nazas. sí, Ellas están son muy todas grandes. él las va jalando, viene una, vacían el cangrejo, le colocan carnada y lo vuelven a lanzar. Y así van recorriendo la ristra de nazas a lo largo del mar. Cada naza está separada a lo mejor 30, 40 metros una de otra, porque se supone que una nasa es capaz de atraerme cangrejo en una distancia determinada. Eso se puede medir experimentalmente. Eh, y entonces, una vez que yo tengo determinado cuál es la distancia que la NASA es capaz de atraerme, lo mejor es colocar NASAs separadas de esa distancia. Entonces, son 20 metros, entonces yo cada 20 metros coloco una NASA. O cada 40 metros, porque voy a tener los 20 metros alrededor de la primera NASA y luego los 20 metros alrededor de la segunda NASA, pero entre una y otra va a haber 40 metros. ¿Se entendió eso?
No, Nura, Sí. dime. Sí, Ok, bien. Entonces esto es pesca con NASA. La pesca con NASA se puede hacer a baja profundidad, como en el lago de Maracaibo, donde se pescan 10.000 a 15.000 toneladas anuales de cangrejos, que se pescaban con NASAs, pero luego se abandonó la NASA porque descubrieron que el cangrejo podía ser pescado con un palangre. Eh, el palangre consiste, eh, tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo. Es como una de mis publicaciones, se las muestro. Ya déjenme ponerla para que vean el palangre. Esto lo publicamos en el año 2004. Oye, no está. Vamos a buscar en otro sitio. El trabajo se llama La pesca de cangrejo azul, que sería una jaiba, en el lago de Maracaibo. Está publicado en la revista Infopesca en el año 2004. Vamos a compartir. A lo mejor les daba risa el, el sistema de pesca. Dígame si se está viendo. Bueno, ¿la ven? Sí. Esta es una foto del lago de Maracaibo, de la playa, pues vean, está llena de cocoteros. Eh, y es una pesquería que se hace en todo el lago. Vamos a ver si tengo fotos del... A ver, vamos a ver si tengo la foto del lago de Maracaibo. Ok, aquí vemos el Mar Caribe, a la izquierda Colombia, a la derecha Venezuela, vemos el Golfo de Venezuela. El lago de Maracaibo es uno de los lagos más grandes que tiene América del Sur. Eh, la pesca se hace en todo el lago, pero no al norte del estrecho de Maracaibo, porque allí abundan las hembras. Las hembras tienden a localizarse en la bahía del Tablazo y en las aguas más salinas. El lago le caen una cantidad de ríos, el lago es salobre. El agua, entonces, del estrecho de Maracaibo hacia abajo es donde se hace la pesca de este cangrejo. Vemos que hay una variación en los desembarques, desde llegó a haber unas 10.000 toneladas en el año 2002, obviamente esto es el año 2004, ¿no? Pero por lo general están alrededor de las 4.000 a 5.000 toneladas. Ok, vamos a ver entonces el palangre. ¿Ven el palangre? Es una cuerda de 100 metros de largo y tiene 1 metro de piola, en la cual hay una cabeza de pollo amarrada. En la zona de Maracaibo es una zona donde hay muchas crianzas de pollos, y hasta ese momento las cabezas de los pollos eran desechadas. Aquí en Ecuador yo he visto que le quitan el pico, pero me venden la cabeza, me la pesan junto con el pollo que me están vendiendo. En Venezuela no, la cabeza se desecha, el cuello sí lo dejan, pero la cabeza se desecha, pero allá no, allá la cabeza constituye la carnada fundamental. Entonces, antes un barco salía a pescar con 100, 200 nazas y aquello parecía una carroza de carnaval. El pescador colocaba sus nazas con la carnada y si no le iba bien, pues tenía que recoger todas las nazas y volverlas a colocar en otro sitio. Mientras que ahora simplemente tiene la cuerda enrollada, la desenrolla, a cada piola le pone una cabeza de pollo que puede ser amarrada con un anzuelo y cada 20 minutos levantan la cuerda.
porque los cangrejos se van a pegar a la cabeza y cuando yo jalo la cuerda, van a pegar todos los cangrejos pegados. Le coloco un colador debajo, la sacudo y al tacho. Y de esa manera, pues, se cambió en cuestión de 2 meses. Abandonaron las nazas y se dedicaron a pescar cangrejos con este arte, este palangre con cabezas de pollo. En el caso del Ecuador, la pesca de jaiba, sospecho que se hace con redes de arrastre. Vamos a ver si tengo la publicación de arrastre. No, ahí no hay, en esa publicación no hay red de arrastre. La voy a buscar. Ya voy a buscar una red de arrastre para mostrársela porque es el sistema que se usa en Ecuador para la captura de camarones y sospecho y también para captura de cangrejos. Pero mientras busca, quisiera hacer una pregunta. Em, yo no consumo camarón habitualmente, no es algo que me agrade mucho, pero muchas personas que sí lo consumen habitualmente me han dicho que hay un contraste en el sabor de camarón de piscina con el camarón de mar. ¿Esto a qué se debe? ¿Es por la presencia de la dieta que hace que varíe el sabor? ¿Algún otro parámetro, factor que influya? Tienes dos parámetros importantes. Uno es la salinidad y el otro es la dieta. El camarón es alimentado con alimento concentrado, mientras que el camarón silvestre está comiendo pues, restos de muchos organismos y eso pues va a inducir que los animales pues tengan distinto sabor, ¿no? Realmente, bueno, yo cuando lo he comido, me parece que todo camarón es rico, ¿no? Pero no hay duda, los peces de mar saben distinto a los peces continentales. O sea, no hay cultivo de camarón de mar, ¿no? Sí, sí, el camarón que cultivamos es de mar, el que se cultiva aquí y en el resto del planeta. Hay camarones de río también que se cultivan, pero muy poco, nada en comparación. Ecuador solamente produce 700.000 toneladas de camarón marino al año, pero muchas de estas Y, lagunas son lagunas de baja salinidad. Entonces, cuando el camarón es mantenido en alta salinidad, obviamente su contenido de sal también es mayor.
aunque él debería tener un contenido de sal parecido, no importa dónde esté. Así como nosotros, nuestro contenido de sal en la sangre es muy parecido al de los peces de mar, porque supuestamente nosotros venimos del mar. O sea, la vida surgió en el mar y por eso tenemos condiciones en nuestra sangre parecidas al agua de mar. Entonces el camarón, aún siendo de agua dulce, debería tener unas condiciones internas de iones parecidas a los camarones de mar. Bueno, para terminar, que ya se nos va a acabar la clase, ¿están viendo la red? Sí. Ok, entonces tenemos el barco que va propulsando la red de arrastre. La red tiene pues una relinga superior que tiene flotadores, tiene una relinga inferior que tiene con piedras o plomo o rodillos, pero pesada para que toque fondo. Luego viene el cuerpo y al final el copo o el saco. Las mallas van aumentando desde el copo, que son las mallas más pequeñas, hasta el saco, que pueden ser mallas más grandes, porque los animales que van a entrar son espantados por las relingas, las cuerdas que están viendo aquí. El barco lanza dos cables o dos guayas que van a un portalón o una tabla que están viendo aquí. La tabla pues tiene su función es hacer fuerza contra el movimiento para forzar a que la red se abra y también para que pegue el fondo. O sea que la tabla está inclinada hacia abajo para que la red no se levante, porque si se levanta entonces ya no pesca camarones, estamos hablando de pesca de crustáceos, ¿no? La pesca puede ser de camarones, crustáceos, puede ser de moluscos como almejas, puede ser de pepinos de mar, estrellas de mar, cualquier animal que esté sobre el fondo va a ser capturado por la red de arrastre demersal, la red de arrastre de fondo. Y la luz de malla, el tamaño de la luz, se adecua al tamaño del animal que quiero pescar. Si son camarones, usualmente se usa una malla de 5 centímetros, 50 milímetros, entre 4 nudos. Ya va, para que me entiendan. El nudo forma un diamante. Entonces, si yo tengo 2 nudos lo más separado posible, ahí va a haber 5 centímetros, pero voy a tener, entre nudo y nudo, voy a tener 2,5 centímetros. ¿Esa parte se entendió? Esto lo van a ver en ictiología, en biología pesquera 1. Lo van a ver en sexto semestre, creo, que ven en biología pesquera 1. Bien, entonces vemos que la red de arrastre, esta red de arrastre toca fondo. Si yo quiero pescar camarones de gran profundidad, esos camarones no están sobre el fondo, están a media agua. Entonces yo lo que hago es detecto el cardumen con el sonar del barco y hago descender la red hasta esa profundidad que puede ser 500 metros y la red no toca fondo. Ahí las tablas no están orientadas hacia abajo, sino que están orientadas verticalmente y lo que me permite es que la red se abra, más no toque fondo. Bueno, ya es la 1. Nos vemos entonces el día jueves de la semana que viene para continuar con la fisiología de los crustáceos y los grupos más importantes de crustáceos. Vamos a estudiar su morfología. Hasta el jueves entonces. ¿La juega biólogo? Pues bien.